Empezar. Bienvenidos, buenas noches. Los que igual no se conectan en vivo queda después en el feed mío. Quiero charlar de vuelta con Fincas El Paraíso, que hace unos meses tuvimos una charla cuando se estaba por viendo la cuestión del trigo HB4 y hoy finalmente, hace unos días, se aprobó. No es una novedad el tema de los transgénicos acá, ¿no? Como que ahora llama más la atención porque se habla del trigo, pero los transgénicos están en todos lados, obviamente la soja, pero también el maíz, y en otras cosas, arroz, en un montón de cosas. Y no es tanto por ahí, científicamente se lo ve como un avance tremendo, aparte porque es el primer trigo transgénico del mundo, es acá en Argentina. Eh, todo esto por estar averiguando, aprendiendo y soy panadero, no soy científico, ni nutricionista ni nada, pero me interesa aprender más y saber cada vez más de dónde vienen las cosas que usamos para preparar pan y de dónde vienen las cosas que comemos. Y creo que donde más afecta esto que está pasando es por ahí no tanto en nosotros los panaderos y las personas que hacen su propio pan y consumen panes de panaderías que hacen las cosas bien, influye sobre todo en el pan el pan común sobre todo, ¿tá? O sea, el industrial, el que no tiene fermentación ya de entrada con masa madre, o sea, lo que ya no es tan bueno va a ser un poco peor. Eso es como entiendo yo las cosas. Quería hablar de vuelta con Fincas para que los conozcan y bueno, entender un poco más esto, de dónde vienen las cosas y qué va a pasar también con lo orgánico, ¿ok? Cómo una producción de trigo modificado genéticamente, que necesita herbicidas y pesticidas muy agresivos, cómo eso puede influir en todas las demás cosas, ¿no? Bueno, vamos ahí, prendo acá. Vamos a hablar con Noé y Gonza de Fincas El Paraíso un ratito. Ahí va. Creo que ahí estamos, joya. Sí, ya Ahí. entiendo. ¿Cómo Hola, andan? Ger. Bien, nos volvemos a encontrar. ¿Qué dicen? Hola Germán, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien por acá. Bueno, qué Eh, bueno. En un capítulo medio raro, otra vez. igual estamos contentos, ¿no? Ustedes están contentos, producen, les gusta lo que hacen, a mí me gusta lo que hago. Está bueno como charlar y contarle a mucha gente que cada vez más gente que hace pan, pero hay otros que, bueno, entiendo que esto que está pasando va a estar en todo, sobre todo en los productos industriales, en alfajores, en fideos, no sé, el pan de chino. Y eventualmente a mí lo que más me interesa es entender por qué esta nueva variedad requiere de pesticidas terribles, cómo eso va a destruir cada vez más los suelos y, y cómo esto puede afectar a los orgánicos. ¿Ok? Eso sobre todo es lo que más me interesa transmitir. Empezó. Voy a subir, espera, perdón, voy Bueno, a subir un toque. Ahí está. Sí. podemos hablar 4 o 5 horas. Vamos a hacerla breve, vamos a hacerla breve. Este, a ver, por ahí vamos a tratar de poner en claro quizá cómo se viene dando y por qué llegamos a esto, digamos, en lo que es la producción, que fuimos en las últimas décadas bajando la calidad del trigo que se fue produciendo, apostando más a lo que es el rendimiento de las variedades y no así a la calidad panadera, ¿sí? Porque la mayor parte del trigo se destina a exportación. Cuando la gente empieza a buscar un poco de calidad, no solo alcanza con lo orgánico, agroecológico, sino también en la calidad de fuerza, gluten, los parámetros de la harina, que ustedes los panaderos siempre, che, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Y se empieza a trabajar en ese aspecto. Nosotros los orgánicos agroecológicos
empezamos a ver otra forma de hacer ese trigo y buscar trigos que quizá no sean los que más rinden, pero sí los que nos entregan esa calidad que estamos buscando, porque se puede transmitir a una panadería y eso se puede transformar en alguien que sabe hacer pan en alimento. Entonces, si salimos desde atrás, el productor ya juega en tu equipo y te busca el trigo que se adapta, por más que, che, a mí no me rinde 5.000 kilos como el trigo de enfrente, me rinde 2.700 y por eso vale un poco más y por eso esto y lo estamos trabajando y quizás nos rinda 3 el año que viene. Entonces ahí atrás, del otro lado, está la búsqueda de esos kilos, ¿no? De ese rendimiento y de esa expansión de la frontera agropecuaria, que seguramente ya lo has escuchado muchas veces, y de buscar alternativas en otros espacios. Si no es de esa manera, ante el maltrato que está recibiendo el suelo con esta forma de producir que requiere mucho más agua que la agroecológica, la orgánica, la regenerativa, lo que conserva, ¿no? Cuando vos construís suelo, estructura, los poros del suelo es donde podés juntar agua, ¿sí? El suelo puede juntar agua. Entonces, depende cómo tratás a ese suelo. Si a vos te llueven 100 milímetros, puede que en tu campo puedas usar 30 y puede que otra persona que está usando bien el suelo pueda usar 70% de esos 100 milímetros que cayeron. Entonces, depende de qué suelo tengo, es cuánta agua de esa lluvia puedo captar. Si yo hago más las cosas, que es como se vienen haciendo, sin cuidado, voy a necesitar cada vez un trigo que resista más a una sequía, un trigo que resista más esto, pero solamente es para tapar errores y seguir hacia adelante en una propuesta que ya más de uno nos vamos dando cuenta de que tanto no funciona. Pero funciona muy bien en lo económico y funciona muy bien en lo que es el negocio, ¿no? En lo que es la demanda mundial de granos, a la cual Argentina quiere asistir apostando los recursos naturales y a su vez, hoy en día, siendo un experimento cuando se va, ponerle que rinda más y que estemos de acuerdo. Vamos a probar un alimento que no está probado si hace o no hace daño a la salud. O sea, no hubo tiempo. Como no hubo tiempo de probar el trigo, recién va la segunda, tercera campaña, no hay un análisis de cómo afecta el trigo transgénico en la salud humana. O sea, es eso, ¿no? Es la falta de regulación. Y en la siembra, como productores, un poco tratando de responder cada una de esas inquietudes, como productores controlaron un año, el gobierno, el Estado controló durante un año la siembra y la comercialización, y este año dijo, bah, yo no lo controlo más. Y da pie a algo que se viene detrás de esto, que es una ley de semilla que no favorece a los pequeños productores. ¿Qué es lo que se viene detrás de esto? ¿Por qué? Porque Bioceres va a decir, no, yo este trigo no lo quiero soltar así nada más, porque quiero vendérselo caro a tal, tal y tal. Y hoy ese trigo que tienen no es el mejor trigo, digamos. No está puesto, pero si ellos logran hacer el lobby suficiente para poder aprobar ese evento, después ese evento se lo puede cargar a cualquier variedad de trigo y cualquiera que compre esa patente, ¿no? Y bueno, ahí estamos, en el medio nosotros, probando. En realidad prueban con nosotros. Claro. Aclarar que los trigos tienen una variedad, esto por ahí es obvio para el que conoce el asunto, pero lo que decíamos al principio, nosotros, por ejemplo, sembramos una variedad que se llama Meteoro, que tiene bajo rinde, que es una calidad panadera muy buena, pero no todos los trigos es de la misma variedad, ¿no? De hecho, bueno, el trigo este específico en el que estamos hablando es otra variedad. Por eso, lo que dice Gonzalo, que van a ir ampliando el canal, ¿no? En esta ley de semillas pueden ir llegando a distintas variedades y ahí nos vamos a empezar todos a como pelear un poquito más también con el tema de las reglamentaciones, que era un poco lo que hablábamos hoy, las regulaciones, y nosotros los orgánicos tener que implementar protocolos más estrictos para garantizar que nuestra semilla no es transgénica, ¿no? Básicamente, que es lo que nosotros hacemos, lo que producimos los orgánicos, los agroecológicos. Lo que pasa es que los orgánicos tenemos un protocolo, ahí están las certificadoras que
nos hacen tener un seguimiento para justamente garantizar trazabilidad. Eso O es un sea, poco. no hay requerimientos especiales para el trigo HB4 que tenga esa trazabilidad, no se investiga eso, digamos, se mezcla con el otro. Yo hablaba, por ejemplo, con... O todavía no empezó. El año pasado tuvieron que declarar cuántos productores había, Sí, qué cantidad de hectáreas sembraron cada uno y qué toneladas de trigo se cosechó en cada campo, y está volcado a una planilla del Ministerio de Agricultura, en la cual, por deducción, nos damos cuenta de que no tienen buenos rendimientos en esos trigos, por más que prometen, como que le salió ahí, fue un año lluvioso, los otros trigos rindieron muy bien, entonces fue un año raro en el cual daba de pensar y decir, no, todavía no van a salir a la cancha. Pero este año, sorpresivamente, el Estado dijo, yo no lo voy a controlar más, yo no voy a controlar ni las hectáreas ni los kilos. Entonces, los acopios, los molinos, todo aquel que, las cosechadoras, los tractores, no hay un protocolo para cuidarse de ese trigo transgénico, como tampoco hay de la soja. Por ejemplo, con la soja, nosotros tenemos que, cada camión que llega, limpiarlo, cada cosechadora que llega, limpiar, sacar hasta el último grano que hay en los caminos o afuera del campo y limpiarlo con sopladoras, con escobas, con hidrolavadora. O sea, hay que hacer todo un despliegue para que no entre un grano de soja transgénica en el cultivo que uno está haciendo, porque después perderías esa calidad de no OGM que para venderla internacionalmente o localmente, acá nadie te lo pide, uno lo hace por convicción, pero creo que estamos en un momento que hay que dejar de hacer las cosas por convicción, digamos. O sea, tiene que haber una regulación, tiene que haber una forma de trabajar, como que sí, los liberamos y que hagan lo que puedan. Es raro la frialdad, ¿no?, con la que se toma el tema, la falta de seguimiento, la falta de exigencias. O sea, le exigen más a un orgánico por solo sembrar trigo de cualquier variedad que a alguien que va a sembrar un transgénico y que por lo menos la región todavía no le dijo si lo quiere o no lo quiere, los consumidores no le dijeron si lo quieren o no lo quieren, y estamos en el medio de algo que entendemos que por ahí les falta un poquito de horno, ¿no? De amasado, para ver en qué condiciones se encuentra este trigo HB4. El problema que nosotros detectamos es la comercialización, ¿no? Como que cuando se instaló esto del trigo transgénico, ya empezaron como a decir, bueno, obviamente sabíamos que se estaban haciendo pequeños ensayos, que de pequeño no es tanto, pero bueno, que se sembró una buena cantidad de hectáreas, y además ya están garantizando la comercialización, por decirlo así, ¿no? Liberarlo de esta manera es, por un lado, decirle al productor, bueno, vayan y siembren este trigo que no van a tener problemas, que no es que, digamos, van a encontrar gente que se los compre y demás. Por eso estos acuerdos que se han hecho con algunos países internacionales en que nos comprarían, digamos, la harina argentina, ¿no? Pero no la semilla, que ahí es la importancia de entender el problema dónde está, digamos. Nadie va a querer un trigo, o al menos de momento no quieren este trigo transgénico porque no está probado. Obviamente, ¿cuál es el efecto? Que es la gran pregunta que vos te haces después. Bueno, ¿qué efecto tendría, al fin y al cabo, en la harina, no sé, en el pan que está en el chino o en cualquier panadería, que compran cualquier harina? ¿Qué efecto tendría en nuestra salud y demás? Bueno, esa pregunta es como lejana, que de hecho para nosotros es como la pregunta principal, ¿no? Como diciendo, ¿cómo no vas a saber ¿Cómo nos de qué alimentamos? está hecho tu alimento? Que es una locura pensarlo, no pensarlo. ¿No? Lo vemos como medio de un suicidio, al menos la situación como está planteada, pero realmente ocurre eso. Entonces, después lo que empezamos a notar es que se están dando las reglas para que desde lo productivo comercial funcione. Y ahí es donde uno se queda como medio, y el Estado se corrió, y entonces están las grandes empresas, o sea, quedó como una pelea medio del sector privado, ¿no? Ya sea el que tiene la semilla, el que lo muele, después comercializa, y entre todos nosotros tenemos que tratar de lidiar con ese asunto. Los consumidores obviamente quedamos atrapados en el medio, porque por más que yo quiera ir, comprar tu pan, o me lo hago en casa, lo que sea, después, no sé, tenemos chiquitos, le damos alfajores, lo que sea, y obviamente no sabemos de qué está hecho, bueno, todo ese tipo de debates, se me cayó, que hay que empezar a dar, pero bueno, creo que todavía falta un montón de información que tienen que dar, y la excusa de los rindes, nosotros claramente
entendemos que no es real, o sea, no es por ahí. La propuesta por ejemplo, nosotros desde Fincas del Paraíso, es pensar en un primer momento cómo construir un alimento. Y eso empieza a determinar qué variedad elijo, cómo la siembro, cómo se produce, cómo la almaceno, cómo la muelo y cómo llega a destino. Y es un trabajo tremendo. Y si lo pensás, si yo pensara el alimento directamente desde la otra punta, decir, bueno, ¿cuánto le puedo vender a Germán una bolsa de harina? Y arranco para atrás a desglosar, seguramente que no voy a llegar al alimento o a la calidad que uno quiere llegar. Y ir a ese terreno de discusión donde solo importa el precio o el valor, es raro, pero justo cae en un contexto en el cual le podemos echar la culpa a una guerra, a una inflación, y en el cual nos detienen solamente a pensar en cuánto vale el kilo de harina y comparar el kilo de harina con la agroecológica, con la orgánica, con la que está en la góndola. Y si nos llevan a ese lugar de hablar solo de precios y de alimentar el mundo, porque el mundo se termina por cómo estamos tratando el suelo, digamos. Y no estamos hablando de bonos de carbono, estamos hablando de hacer alimento todos los días con los recursos que se tienen, digamos. Es esa la forma que hay que ver, la forma que tiene que cambiar esto, porque si no, es difícil. Pero para jugar el juego que hay que jugar, hay que estar informado y hay que tratar de demostrar de que cada día hay más productores agroecológicos, hay más molinos que hacen harina y que se puede lograr tener un alimento sano y que no es necesario un evento transgénico hoy acá en Argentina en la forma que se está produciendo trigo, porque inclusive de manera convencional los rendimientos están siendo buenos y los alcances y las zonas en las cuales se produce trigo es donde históricamente se produce trigo y no hace falta ese plus. Y ahí viene una cosa que vale la pena aclarar, que fue más que nada algo de prensa, es que instalaron en China y en Australia la soja HB4 y días después se viene acá con el trigo transgénico HB4. Y vale la pena aclarar que en Australia y en China sí se aprobó la soja, ¿sí? No el trigo. Después, por arrastre, se habla solo de HB4 y la noticia es, se aprobó HB4 en China y Australia, pero en realidad se aprobó la soja HB4 y no el trigo. Y en la soja sí hay más estudios, que todavía falta un montón, pero al menos tienen un poco más de papeles, digamos. Y acá se trasladó esa noticia y se arrastra lo que es la discusión por el trigo, que es completamente diferente. ¿Por qué? Por el nivel de consumo que nosotros tenemos por persona de cantidad de harina. Y creo que la discusión es otra y estamos ante un poder digital tremendo, con un poder de prensa muy, muy elevado, que es muy difícil luchar, pero por lo menos hay que tratar de informar como estás haciendo. Para mí es como, desde que los conozco a ustedes, son varios años, siento que me voy involucrando cada vez más con el productor, porque la verdad que escucharlos a ustedes es como que a mí me genera mucho placer comprarles la harina a ustedes, porque por cómo ustedes laburan. Entonces, me parece que empieza a ser cada día más una obligación de cada persona, cada persona haga lo que quiera, pero de aprender y de decir, che, me interesa saber dónde viene esto, de dónde viene la manzana, de dónde viene todo, la lenteja, de dónde viene la harina, y de qué es esto que estoy comiendo. Y me parece eso es una obligación, empezar a diseccionar un poco, decir, esta harina viene de este lugar, la trata esta persona y la elabora de esta manera. Y eso me parece que empieza a ser fundamental. Capaz, o sea, somos al menos yo y no sé, todas las generaciones en los 90 por ahí ni nos cuestionábamos nada, de dónde venía algo. Y hoy un poco más sí. Entonces esto me parece que al menos nosotros, ustedes como productores, yo como panadero, digo, bueno, yo voy a seguir haciendo mi pan y que cada vez más personas conozcan un mejor pan, que me encanta ahora, por ejemplo, haber abierto una panadería en un barrio donde no está de moda, donde no es cool vender pan de masa madre, pero cada vez hay más personas
que se meten en el circuito y dejan de comprar otro pan, a Bimbo, etcétera, siento que la harina lo primero que va a afectar es a esas grandes marcas que no les importa el orgánico ni de dónde viene nada de sus ingredientes. Sí, sí, es un producto hecho a base de costos, básicamente, ¿no? Que es lo que miran y es esto mismo que lo que decía Gonzalo recién, es como que darnos el espacio, nosotros, ¿no? Los productores, los elaboradores y los que consumimos panes saludables, es salir de ese rincón, ¿no? Es como decir, más allá que es obvio que tenemos que hacer productos que sean alcanzables, ¿no? El pan vos lo tenés que poder vender, digamos, ¿no? Y así sucesivamente, es salir de ese lugar que Bimbo y todas las grandes marcas. El pan se vende, no es más caro el pan orgánico que el industrial, no es más caro. Bueno, pero hay un mito creado que nosotros somos caros. Todo lo Sí. orgánico es caro, ¿viste? Que se estableció eso como que es caro, es difícil, es inalcanzable, y la verdad Sí. es que para nosotros no. Hay que cambiar la receta, porque con las harinas orgánicas, como panadero, lo que pasa es que puedes empezar a usar más agua también, mezclando harinas. Su harina integral necesita mínimo un 80% de agua. Entonces, de esa manera, tenés un pan, hacés más pan. Es simplemente cambiar los tiempos que hacemos el pan, comparado al industrial, creo. Así que desde mi Es también lo que pasa acá en el molino, es cambiar los tiempos, es aguantar la cara risueña del inspector del RUCA diciendo, ¿en serio molés 1000 kilos por día? O sea, y sí, muelo 1000 kilos por día. ¿Hay algún problema con eso? No entras en ningún tipo de categoría, sos muy chico, me encanta, digamos, cuidamos cada kilo que sale de la puerta del galpón, digamos, y poder hacer eso y poder ir creciendo de a poco, porque tampoco es que nos molestaría y nos molesta ir creciendo y haciendo cada vez más, pero lo importante es no evaluar a partir del costo que le tengo que vender a Germán y empezar a dejar de lado ese producto que a vos ya no te sirva, que ya no te aguante toda esa agua, que vos no tengas confianza en la bolsa que te llega y que está revisando, todo, más allá de los bichos, claramente, que los queremos un montón y siempre van a estar en el verano. Creo que tenemos que tener ese puente entre los consumidores para que no nos preguntemos si necesitamos o no un trigo transgénico. La realidad es que no se necesita un trigo transgénico y lo que necesitamos como consumidores es pedir respuestas, pedir explicaciones de por qué se aprueba, de qué medidas o qué papeles se le pide, si está trabajado con consumidores, si hay un grupo de personas que ya consumieron. Toda la rotulación, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, digamos, cómo se va a rotular si un producto, por ejemplo, el pan Bimbo, Fargo, el que fuere, tiene trigo transgénico. ¿Cómo lo van a rotular? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿No? Sí. Igual lo que yo siento es que también tiene un montón de otros ingredientes que son terribles también, que solo la harina. Pero es la suma. Es la suma Claro, de todo. y lo que no llego a entender es por qué, si ya se crea algo que es transgénico, ponele que científicamente eso es visto como un logro, ¿por qué necesita del otro lado el glufosinato como algo terrible? ¿Por qué esa nueva variedad necesita algo peor? Entiendo que el gen viene apilado. Se dice apilado cuando ya una cosa lleva a la otra, ¿no? O una variedad, como dijeron, lleva a la otra. Porque la realidad, nosotros hace 6 años que no usamos agrotóxicos, que no usamos veneno, y cada día nos convencemos más de que el trigo no necesita veneno, digamos. Los que necesitan vender veneno son los que necesitan vender el veneno, porque no lo necesita. Y hoy en día venir con una solución como glufosinato de amonio, que ya no anduvo en el maíz, que lo plantearon para un maíz Liberty, que venía para el glufosinato de amonio, y ya no les anduvo y deben tener algunos remanentes de stocks que se los quieren sacar acá en Sudamérica, ¿no? Entonces ya probaron con Brasil, Brasil es un poco más permeable a estas cosas, y a pesar de que, fíjate que Brasil es más permeable, pero el trigo transgénico no se lo quiere comer, no quiere que entre su semilla, y así estamos, pero bueno, sí. ahí el glufosinato no
no suma. Yo creo que inclusive hasta la tecnología HB4 no le suma. Hubiese sido mejor para ellos no plantearlo de esa manera porque no suma. Ahora bien, si nos vamos a plantear un extractivismo industrial agresivo, voraz, el glufosinato de amonio puede ser utilizado como desecante. Escuchá, como desecante, al final del ciclo, que se está usando paraquat, pero el paraquat se va a prohibir porque es una locura, es como tirar nafta arriba de las cabezas nuestras, es completamente una locura, es un desecante que en 7 días te seca todo, digamos. O sea, secar para cosechar. Entonces, ¿Sí? ponele... No se puede cosechar uno de los cultivos. Vos agarrás, claro, Bueno, y en diciembre tenés que cosechar. A nosotros nos pasa que no me operar hasta el 15 de diciembre. Matar la plantita para que quede sequita, y entonces pasa la cosechadora y ¡pum! En 2 días terminó el paso. Pero el trigo terminó su ciclo fenológico quizás el 22 de noviembre. Si yo ahí aplico glufosinato a morir, la puedo llegar a matar la planta y estar cosechando ahí, el 28 de noviembre, el 1 de diciembre. Ganás 15 días. Ganan días. Eso, la industria es un montón. Porque siembro soja. Claro, porque estamos hablando siempre de una rotación de cultivos. Ningún campo está solo con bueno, la mayoría de los campos, no sé, no puedo decir no hablar por los demás, pero bueno, lo que se intenta en el modelo convencional de producción es que utilizar, ¿no? Imagínate una unidad productiva, utilizarlo lo más que se pueda. Ninguno tiene, en su mayoría, uno solo, usan 2. O eligen. Entonces esto lo que dice Gonza es para sacar el trigo antes, viene la soja de primero, que le llaman. Bueno, de segunda. Bueno, de segunda, pero con un ciclo... Bueno. y nada, y ahí entonces tienen un doble cultivo y la rentabilidad por lo menos está más holgada. Siempre estamos como arrinconados en esa discusión, que es un poco incómoda, o al menos se invisibiliza, ¿no? En otras cuestiones, pero realmente lo que está atrás es como eso, siempre aumentar la rentabilidad de los campos haciendo siempre lo mismo, básicamente, que es esto, ¿no? Trigo, soja, unas rotaciones bastante nefastas para el suelo. Entonces, con esto, el glufosinato vendría a regalarles 15 días de ganancia, que es un montón, pero no respetaría el tiempo de carencia del glufosinato. El tiempo de carencia significa cuánto tiempo debería pasar entre la aplicación de un herbicida o de un agrotóxico para que yo lo pueda consumir. Y estamos hablando de que van a aplicar glufosinato en la última semana del cultivo, y eso va a ir con mucho residuo a lo que es el grano y definitivamente a lo que es el pan. Ni que hablar del tema de los insectos que vienen después a la hora de almacenar el grano. Hoy estamos hablando de que alguien carga trigo para que vaya a un molino convencional y a ese camión se le fumiga, ¿no? Se le pone veneno para que llegue al molino. En el molino, por las dudas, se le aplica veneno, se descarga dentro del silo, se le aplica veneno adentro del silo, y ahí recién se remoja y se hace la harina y te llega sin gorgojos y sin ningún tipo de bicho. Yo, la verdad es que comparando eso contra 4 o 5 gorgojos que va a tener la harina de Finca del Paraíso, o sea, si yo le pudiera hacer un seguimiento de todo el veneno que se le aplica a un grano de trigo hasta llegar al paquete de harina, te juro que se comen los gorgojos con los palitos de comer el sushi. O sea, porque es inexplicable la cantidad de agrotóxicos que se le aplica para que no tenga un bicho un paquete. Entonces, estar pensando en que no necesitamos esos plaguicidas para los granos almacenados. No necesitar el glufosinato y esperar esos 15 días para cosechar naturalmente un grano que se maduró. Y que cuando se maduró tomó su sabor, su color, su alimento, ¿no? Y si sigo hacia atrás, empiezo a cuidar para que no se enferme y cuido ese suelo para tener buena proteína y buen gluten, estar a contramano de eso va a ser solo para aquellos que solamente se preocupen por el costo y el bolsillo y no en tratar de buscar alternativas más sustentables a la hora de producir, quizá con menos valor bruto de producción, pero mucho más estables, mucho más consolidadas y pudiendo disfrutar de lo que uno hace, ¿no? Que es lo más importante. Bien. Igual, así como para cerrar, ponele
¿qué sentís? Que yo siento que por mi lado de panaderías cada vez hay más ofertas, un poco más naturales, si bien crecen las que dicen que son naturales. Hoy pasaba por la puerta de una panadería que sea natural y era más, viste, a la vista lo ves, pero el mensaje es como panadería natural suele ser lo contrario. Pero por otro lado, siento que hay otros panaderos que, o al menos panaderos o que hemos laburado juntos, hoy ya tienen su panadería y todo, y crece un poco. Entonces sienten que pese a que pasan estas cosas, también crece la demanda hacia ustedes de pedir más harinas, o sigue todo, no sé, sienten que eso, no sé, ¿cómo la ven? No, crece, va. Me Sí, quedo. sí, no, crece y ¿Ustedes sigue. también? Mm. La realidad es eso, además, la gente a medida que va probando la harina también se va convenciendo, ¿no? De que es difícil al principio, obviamente, manejarla en una casa. Los elaboradores, sobre todo al menos los que vienen de tu círculo, que son varios los que nos han escrito y empiezan a comprar a partir de que han trabajado con vos o que hacen talleres y demás, se entusiasman muchísimo con este tipo de harinas, ¿no? Obviamente que hay un montón de harinas agroecológicas y por suerte todas las van probando y todas van encontrando la diferencia que tenemos cada molino, que por suerte son muchas, pero todos estamos como en lo mismo, en tratar de convencernos de que, bueno, las harinas agroecológicas son sanas, son saludables, tienen todos los nutrientes que tienen que tener. Obviamente que nos faltan más estudios y saber bien todos los minerales y demás cosas bellas que salen del suelo, que nos alimentan a nuestro cuerpo, pero es un camino largo, ¿no? Que es lo que siempre decimos, esto recién empieza para nosotros. No, creo que la gente también se va convenciendo de eso, todos vamos tratando de entendernos en esta nueva forma de trabajar en la cocina, que es con mucha paciencia, ¿no? Desde la lentitud al moler o al cosechar, esperar el tiempo que haya que esperar que la planta diga, hasta lo que es la molienda y lo que es la elaboración. A nosotros la realidad es que no nos afecta comercialmente, no tenemos miedo por lo comercial, nos da mucha tristeza desde lo social, digamos, ¿no? Y las mentiras que nos quieren hacer creer, o por ejemplo que ahora vamos a ser el granero del mundo por cultivar este tipo de trigos. No es real eso, no existe. Nosotros tenemos comprobado que se puede producir de otra forma. Las plantas tienen una resiliencia bellísima cuando uno empieza a tratar el suelo con insumos y otro tipo de preparados. Entonces no estamos, digamos, no nos entran las balas en ese sentido. Nos da mucha pena que mucha gente empieza a creer que bueno, que está bien, ¿no? Que al fin y al cabo vamos a producir más para salir de estas crisis eternas que tiene el país y ahí nos meten. Desde ese punto de vista, por lo menos Fincas les agradece siempre a todos y a personas como vos que nos apoyan, nos acompañan y entienden, ¿no? También entienden momentos en los cuales las temperaturas suben y llegan bolsas con algún bichito, que esto que dice Gonzalo, que nos ha pasado más de una vez, y bueno, sí, es así, no le ponemos nada, no tiene veneno, no tiene aditivos, no tiene nada. Y bueno, es un alimento para todo el ecosistema, ¿no? Para nosotros y para los bichitos también. Pero la realidad es que nosotros no estamos muy contentos. De momento nos va muy bien. O sea, yo también. Para mí empieza a jugar ahora el cliente que empiece a cuestionarse un poco más que dónde compra y a quién. Porque el a quién para mí fue un cambio eh, al que ya no volví. Esto de ya ir a comprar un paquete de harina al supermercado no entro nunca. Eh, pero para toda esa gente que todavía sigue comprando cosas ahí, o sea, es tan fácil como escribirle un mensaje al productor y saber dónde se venden las cosas, como que todo parece que todo hay que ir a poder encontrarlo en un lugar. Y a mí como panadero me gusta que laburar con orgánico porque siempre se busca una estabilidad, pero siempre hay que adaptarse un poco, ¿no? Entonces siento que por ahí desde el lado científico se busca que un trigo sea siempre igual, todo igual, se coseche el mismo día, todo pase lo mismo, siempre sea todo igual. Pero en eso se va perdiendo calidad de vida, de suelo, de producto. Así que en eso siento que nada, está bueno hacer esto para informar, contar a la gente. Hay uno recién preguntaba, a ver, ¿existe el trigo transgénico? Sí, está pasando y va a estar en el Alfajor Habana y va a estar en todos lados. Me parece que es el inicio, o debería ser el inicio para mucha gente de empezar a cuestionarse lo que come y empezar a, no sé, a buscar algo un poco más artesanal.
me Nosotros nos parece. acordamos una vez, imagínate en esto que te hablaba de la comercialización, cómo lo resuelven, ¿no? Ya prácticamente el productor que quiera sembrar este trigo tiene resuelto la comercialización, por dar un ejemplo cualquiera. Nosotros, nuestro primer paquete de harina a Salvaje Bakery lo mandamos en una bici, cuando vos estabas allá. Y esperamos como un mes para que vos pruebes nuestra harina y vos y los panaderos que estaban y vean si le funcionó o no le funcionaba, porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, estábamos recontra convencidos de que era la manera de hacer. Pero bueno, también necesitábamos del otro lado que nos digan si la harina funcionaba o no. Hay que ser mandado, digamos. En este momento de la vida hay que empezar a ser medio así, a probar, ir viendo y arriesgarse. Pero bueno, del otro lado seguimos sabiendo que existen un montón de productores y de personas que no asumen esos riesgos, que no quieren verla de esa manera. Sí, Entonces, bueno, está ese otro partido. Nosotros jugamos y en esta oscilación, que es real lo que decís, ¿no? Es inviable que nosotros tengamos una harina un año igual a otro, te mentiríamos. Si eso sucede, es que te estamos mintiendo, digamos, porque la estabilidad en la naturaleza, así perfecta como lo quieren hacer en el método científico, no existe. tal cual. Nunca se da un año igual a otro. Entonces, bueno, creo que es como muy importante empezar también a aceptar como forma de vida. Pero bueno. Bueno, chicos, hay un montón de gente, hay como más de 90 personas. Queda grabada en mi Instagram. Creo que puedo aprender a compartirlo, así queda en el de ustedes también o algo así. Dale, vamos a... Ahora de averiguarlo. Y estuvo buenísimo. En vez de deprimirme más, de decir el mundo nos vamos a terminar a todos Walking Dead y zombies, digo, cada uno siga haciendo lo mejor que puede. Yo voy a seguir haciendo un buen pan y tratar de hacer cada vez mejor pan, como ustedes, cada vez mejor producto. Y capaz más gente se anota, viste, hay mucha gente que de golpe se puso a la panadería o se fue a producir al campo. Entonces, para adelante, ¿está? Creo que es la manera, o sea, por ahí siempre con estas cosas se reaccionan con todo el tiempo con imágenes negativas, con fotos de gente muriéndose, con esto, y la realidad es que yo no la veo por ahí. Creo que, o sea, el HB4 te transmite una publicidad que dicen que van a cambiar el mundo y el planeta, y nosotros que que intentamos hacerlo con un pequeño pasito, estamos contándolo de otra manera. Es como si iba a contar y contagiar de que lo que se hace con amor, se hace con la mejor intención, y que toda esa gente que se va sumando es porque va viendo eso, ¿no? Es como que va viendo que de este lado se puede hacer, se puede vivir, se puede disfrutar, y creo que contando eso se va a sumar mucha más gente que tratando de criticar la otra manera, que no tiene explicación. No hace falta criticarlo porque tendrían que venir a presentar los papeles. O sea, no hay ciencia que pueda cambiar la calidad de los alimentos, sino está la forma en la que se produce para cambiar esa calidad de los alimentos. Ahí va. Bueno, chicos, que tengan una hermosa noche. Pronto voy a estar para ir de vuelta a visitarlos. Me encantaría. Te esperamos acá. Te esperamos a hacer otro taller de paso. Aprovechamos, así seguimos aprendiendo. Ah, que Quiero estuvo aprender a hacer bueno. burritos. Sí, sí, estuvo bien. Todo a fuego, al aire. Bueno, chicos, gracias por toda la información y su tiempo. Por favor, que Gracias, adiós. chao. Nos vemos. Nos vemos.